¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre, en este su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Es la lección 10 para el 8 de marzo del año 2025, titulada Las reglas del conflicto. Y antes de ir al punto central, antes de ir a la introducción de este repaso de lección, quiero invitarles como siempre para que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces la suprema honra y gloria. Suplicamos, Padre eterno, en esta hora, el perdón de nuestros pecados. Suplicamos humildemente, Padre eterno, que puedas limpiarnos, que puedas purificarnos, que puedas sanarnos de cada una de nuestras enfermedades. Oramos también para que puedas bendecir a tu pueblo, a todos los que en esta hora gimen y lloran. Suplicamos también por tu iglesia en todo el mundo, Padre eterno, en especial por los enfermos, en especial por aquellos que sufren persecución y que están sedientos de justicia. Gracias, oh Padre, bendice este repaso de lección, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía segura en esta hora, que podamos hablar conforme a tu palabra. Tómanos, oh Padre, como instrumentos del cielo, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Quiero invitarles para que vayamos al punto central de la lección, que se encuentra en 1 de Juan 3:8. Vamos, pues, a tomar nuestras Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y vamos a 1 de Juan 3:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo? El que practica el pecado es del diablo. Recordemos que pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? Pecado es transgresión de la ley. Ahí en el versículo 4 de este mismo capítulo dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Allá aclaramos en la lección pasada, ¿sí? En qué momento Satanás, la serpiente antigua, comenzó a pecar, ¿verdad? Y de qué manera. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo digo amén. Todos los que pecan entonces son hijos o hijos del diablo, porque hacen su voluntad. Y cuando Jesús, cuando le he revelado al apóstol Juan esto desde el principio, hace referencia desde el principio, esta frase podría referirse, número uno, al comienzo de la oposición del diablo a Dios, es decir, desde el comienzo de su pecado, pues él ha estado pecando continuamente. Número dos, al momento cuando indujo a Adán y a Eva a pecar, es decir, desde el comienzo del pecado del hombre, pues desde ese tiempo ha estado pecando sin cesar e induciendo a otros a que lo hagan. Si checamos igual aquí en la primera epístola, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan nos dice que todo lo que ha oído, lo que ha visto, lo que ha contemplado y lo que han palpado nuestras manos tocante a Jesús, que es el verbo de vida, ¿verdad? Es decir, el que da pleno testimonio de lo que habla, pues ha recibido de parte de Jesús su testimonio. Ahora bien, vamos a la introducción de esta lección. El gobierno de Satanás está limitado por Dios, es decir, Dios no le ha dado todas las licencias a Satanás para que actúe libremente. El príncipe de este mundo, como es llamado, es un gobernante ilegítimo, especialmente desde el punto de vista de su carácter. Ahora, ¿cuál es la temática de la lección? La lección de esta semana destaca por lo menos tres nociones importantes. Número uno, Satanás es un gobernante ilegítimo temporal. Número dos, Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. Número 3, el dominio de Satanás tiene límites. Cuenta con cierto espacio
y tiempo para gobernar, pero su gobierno está limitado por Dios. En el desarrollo de la historia humana, el poder trascendente de la bondad se opone al mal y a las oraciones de los creyentes, que son un recurso eficaz contra él. Vamos al comentario de esta lección. Vamos al punto número 1. Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal. En los evangelios sinópticos, el centro del antagonismo entre Satanás y Jesús es la tentación en el desierto. Ya leímos en Mateo 4 del 1 al 11, Marcos 1, 12, 13 y Lucas 4, versículos del 1 al 13. Lucas registra detalles adicionales de la tercera tentación en torno a lo que pretendía o a la pretendida autoridad de Satanás, quien mostró a Jesús todos los reinos de la tierra, ahí en el versículo 5 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, donde le ofreció a Jesús todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy, dice ahí el versículo 6. La realidad es que es discutible si Satanás tenía realmente la autoridad de la que alardeaba, y de ser así, ¿cómo la había adquirido? Sin duda, pues, después de que el pecado entró en el mundo, Dios le concede a Satanás una libertad considerable para ejercer su nefasta influencia en todo el mundo, dice Sidney H.T. en una obra que se titula, ahorita la traducimos para que no digamos algo que no es, Los poderes del mal, un estudio bíblico sobre Satanás y sus demonios. Esta obra de Sidney H.T. ahí en su libro del año 1995. Sin embargo, esta libertad no equivale a decir que Satanás tiene autoridad legítima en el mundo. De hecho, al rechazar el ofrecimiento de Satanás, Jesús no reconoció la legitimidad de la autoridad, de tal autoridad. En el Evangelio de Juan, el antagonista entre Satanás y Jesús se destaca especialmente en las referencias al príncipe de este mundo, Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. En Juan 12:31 al 33, Jesús subraya el juicio del mundo y la expulsión de su gobernante o príncipe, particularmente en relación con su muerte en la cruz. En Juan 14:30 Jesús señala, en el contexto de su discurso de despedida a los discípulos, su antagonismo con Satanás al decir que viene el príncipe de este mundo y añadir, pero no tiene nada en mí. La declaración probablemente tiene en vista a Judas Iscariote, el agente mediante el cual el mismo diablo precipita la muerte de Jesús. Sin embargo, la cruz no es el triunfo del diablo, sino sorprendentemente su destitución. Dice D.A. Carson en su libro, vamos a traducir otra vez porque esto viene en inglés, vamos a traducir esta. El Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan del año 1991, página 508. Luego, mientras Jesús instruye a los discípulos acerca del prometido Paracletos, Espíritu Santo, vuelve a hacer hincapié en Juan 16:11, en que el príncipe de este mundo ahora ya está condenado, lo que parece hacerse eco de la expulsión del diablo en Juan 12:31. Por lo tanto, mientras los sinópticos subrayan la victoria de Cristo sobre Satanás en ocasión de la tentación en el desierto, al comienzo de su ministerio público, el Evangelio de Juan destaca la derrota de Satanás, el gobernante o príncipe de este mundo, en la cruz, al final del ministerio terrenal de Jesús. En ambos casos, aprendemos que Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal de un mundo pecador que paradójicamente es amado por Dios, pero también juzgado por rechazar a Jesús, según podemos leer ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, en el versículo 29, en el capítulo 3, versículos 16, 17 y 19, en
en el capítulo 9 y versículo 39, en el capítulo 11, versículo 31 y 47, en el capítulo 14, versículo 17, en el capítulo 15, versículo 18, en el versículo 19 también, y en el capítulo 16, versículo 8, capítulo 17, versículo 9 y 14, capítulo 16, y más bien versículos 6 y 21, como indica Robert Recker. Satanás es un príncipe dispuesto o en proceso de posición. Vamos a ver la referencia de esto. Esto viene ahí en la revista teológica Calvin 6, número 2 del año 1971, página 147. Vamos al punto número 2. Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. A pesar de que Satanás es un gobernante ilegítimo, como ya vimos, los seres humanos se convirtieron en sus cautivos legítimos a causa del pecado. El espíritu de profecía subraya que el hombre caído es el cultivo legítimo de Satanás. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugerencias de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca, dice ella en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 305. No es Dios quien ha convertido a Satanás en el príncipe de este mundo. Los seres humanos lo han elevado a una posición en virtud de su pecado. Ahí esto viene en este libro, Poderes del Mal, página 129, del autor Page. Aunque de la perspectiva del pecado humano, Satanás es un gobernante legítimo de seres humanos corruptos, sigue siendo un gobernante ilegítimo desde el punto de vista de su carácter y de sus acciones. Jesús lo describe enfáticamente como mentiroso y asesino. En sus palabras, Satanás ha sido homicida desde el principio, dice Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. ¿Por qué? Porque no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él, porque cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto lo venimos mencionando continuamente en cada una de nuestras exposiciones. No es nuevo para nosotros, ¿verdad? Básicamente la mentira, la calumnia y el cautiverio mortal son la esencia de su gobierno, que debe ser derrocado por el príncipe de paz, por el rey de reyes y señor de señores, por Jesús. El Evangelio de Juan enfatiza que el príncipe de este mundo fue derrotado y expulsado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, su resurrección y su ascensión al Padre, Juan 12, 31 al 33 y 16, 11. Sin embargo, la oración intercesora de Jesús en favor de sus discípulos en Juan 17 presupone que la influencia de Satanás sobre la humanidad no terminó con la cruz. Al contrario, Juan indica que la oposición incitada por Satanás contra Jesús también se dirigía contra sus seguidores. Esto lo comenta Page. No estoy seguro de que se pronuncia de esa manera. Vamos rápidamente a ver cómo se pronuncia este nombre. Page. Es página. Poderes malévolos en la página 30, ¿no? Vamos nuevamente al traductor para poder dar correctamente la referencia. Poderes del mal, ¿verdad? Powers of the Evil. Poderes del mal. Continuamos con el punto. En otras palabras, la cruz derrota al diablo, pero también produce una línea de separación entre la humanidad. En Juan 17:15 Jesús ruega al Padre que guarde a sus discípulos. ¿De quién? Del maligno, pues están en el mundo aunque no pertenecen a él. Ahí en el versículo 15 y 16, el capítulo 17. En 1 de Juan 5:19 se distingue entre quienes creen en Dios y los incrédulos, los que son del mundo, contrastando así el pueblo de Dios con quienes están bajo el poder del diablo. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno.
Vamos a esa cita que es muy interesante. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sabemos que somos de Dios, dice el apóstol Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, Juan tiene la convicción íntima que es un verdadero creyente del Hijo de Dios. Así mismo, debemos tener nosotros también la convicción de que somos verdaderos creyentes porque amamos a Cristo Jesús. No solo hemos nacido de Dios, sino que continuamos como miembros de su familia. Ese conocimiento nos guarda en el camino al cielo, nos inspira a mantener sin tacha el nombre de la familia que ahora es nuestro. Al hablar del maligno, el apóstol Juan está destacando el contraste entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los primeros pertenecen enteramente al Señor, los segundos están, por así decirlo, en el regazo del maligno del diablo. Hebreos 2:14 y 15 detalla el poder que el diablo tiene de someter a los seres humanos pecadores a la esclavitud, definida como el dominio de la muerte. Este pasaje también enseña que por medio de su muerte Jesús destruye ese poder. Así, pues, gracias a la victoria de Jesús, no estamos sometidos al temor a la muerte. Sin embargo, debemos permanecer vigilantes y confiar en el poder de Dios. La historia de la salvación aún no ha terminado y el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 5, versículo 8. Además, antes de su destrucción final, según Apocalipsis 20:10, Satanás sigue acusando a los creyentes ante Dios. En tal sentido, la historia de Job sugiere que la calumnia forma parte de la estrategia acusadora usada por el diablo, según lo que dice Job 1:9 al 11 y 2:5. Vamos, por último, al tercer punto. El dominio de Satanás tiene límites. Los seres humanos pecadores han hecho de Satanás un gobernante. Eso es interesante, ¿no? Y sus calumniosas acusaciones son tomadas en consideración en lugar de ser simplemente desechadas por Dios, quien permite que esto suceda para que quede claramente demostrado que esas acusaciones son falsas. Por esta razón, Satanás tiene espacio y tiempo para gobernar, pero, como también indica la historia de Job, no pongas ni un dedo sobre él, ahí en Job 1:12, guarda su vida. Entonces, Dios le dice a Satanás, no pongas ni un dedo sobre él, guarda su vida. El gobierno del diablo tiene límites impuestos por Dios, no debe caber duda. En Daniel 10 aprendemos acerca de los límites del poder del maligno. Según este capítulo, el desarrollo de la historia humana no está determinado únicamente por las decisiones tomadas por los seres humanos, pues existe una dimensión invisible de la realidad que también debe tenerse en cuenta. En particular, hay fuerzas malévolas en el universo que ejercen una influencia nefasta en el ámbito sociopolítico, especialmente en lo que concierne al pueblo de Dios. Sin embargo, el poder de esas fuerzas malignas es limitado, pues a ellas se oponen poderes trascendentes de bondad, y las oraciones fieles de los creyentes también son eficaces contra ellas. Por mucho que las fuerzas del mal se opongan a la voluntad de Dios, no pueden impedir que ésta se cumpla, dice el comentario de este libro que ya citamos, Poderes del Mal, ahí en la página 64. Vamos a concluir este repaso de lección de escuela sabática para adultos. Ellen G. de White afirma la existencia de un conflicto cósmico similar en relación con la vida de cada persona y también destaca la importancia de la oración en este contexto. En el capítulo El poder de Satanás del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, ella destaca que únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás, ahí en la página 305, y agrega, vi a los malos ángeles contender por las almas y a los ángeles de Dios resistirlos, ahí en la página 309. No obstante, la señora White dice que no es obra de los ángeles buenos dominar las mentes de los hombres contra su voluntad. Si ellos se entregan al enemigo y no hacen esfuerzo para resistirlo, entonces los ángeles de Dios no pueden hacer mucho
más que mantener en jaque a la hueste de Satanás para que no destruya a los que están en peligro hasta que se le haya dado mayor luz con fin de despertarlos y hacerles mirar al cielo en procura de ayuda. Ahí en la página 309. En este contexto, ella destaca que el gran general del cielo y de la tierra ha limitado el poder de Satanás, al tiempo que subraya la importancia de la oración, porque nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza que lo liberen. Allí en la página 309 de Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Vamos pues a cerrar. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida esta lección? El libro de Job ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. Job había decidido reverenciar a Dios a pesar de las circunstancias. Con esta perspectiva en mente, entonces, te invito para que analices las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo puede la protección de Dios en favor de nosotros inspirarnos a respetarlo, anhelarlo y amarlo aún más? ¿De qué manera podría su protección influir para bien o ser un obstáculo en nuestra respuesta a Él? Número 2, las limitaciones impuestas por Dios al gobierno de Satanás se hacen evidentes en la cena del concilio celestial registrada en el libro de Job. ¿Qué nos dicen esos límites acerca del poder y las acciones de Dios? Número 3, en el capítulo El poder de Satanás del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 309, el Espíritu de Profecía destaca la importancia de la oración para que Dios envíe ángeles a liberarnos. Por lo tanto, ¿cuán importante es tu vida de oración para habilitar la acción divina? Llegamos al final de esta lección, esperando haber llegado a tu corazón cada palabra, cada principio establecido en la palabra de Dios, donde Dios establece para Satanás reglas que rigen el conflicto cósmico entre ambas partes. Sin duda, hay límites en el conflicto, límites temporales y límites físicos. Hay restricciones para ambas partes. Y la oración es un arma a nuestra disposición. No quiero terminar sin antes leer otra joya del Espíritu de Profecía que se encuentra en el matinal Dios nos cuida del 25 de febrero, que dice: el enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del maligno. Se le permitió a Satanás que tentara al confiado Pedro, tal como se le había permitido que tentara a Job. Pero una vez terminada su obra, tuvo que retirarse. Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría esperanza para Pedro. Su fe habría naufragado, pero el enemigo no se atrevió a cederse de la jurisdicción que se le había asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Y con esta cita, estimados amigos y hermanos en Cristo, terminamos este repaso de lección. Como siempre, les invito para que nos acompañen en la siguiente lección. Les invito para que nos regalen manita arriba y les invito para que hagan sus comentarios y dudas y preguntas en nuestra página. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.